Hola chicas, buenos días, buen inicio de semana. Vamos a ver esta semana ya los últimos temas en cuanto al tema del pensamiento y el lenguaje. En las anteriores sesiones ya estuvimos viendo todo lo relacionado a cómo se manifiesta y las teorías de cómo se da el pensamiento y cómo se va forjando el lenguaje y cómo este va de la mano. Ahorita, en estas dos últimas clases ya vamos a culminar con esta materia. Y el tema de hoy vamos a ver cómo vamos elaborando lo que pensamos, cómo es que vamos ejemplificando y cómo es que le vamos dando un significado ya cuando tenemos razón y experiencia. Y bueno, nos menciona que si nos encargamos en el enfoque, que el lenguaje es el vehículo del pensamiento, finalmente vamos a ir ganando la idea de que el desarrollo del pensamiento siempre va a ir a la par del desarrollo del lenguaje. Razonar y argumentar. Para esto hay una forma de ordenar la experiencia y de construir la realidad que se vale de formas discursivas como la descripción, la explicación, la demostración y la argumentación. El texto nos menciona que cuando describimos representamos lingüísticamente el mundo real o imaginario y de esta manera se van a expresar con las palabras la manera en la que nosotros percibimos el mundo a través de todos los sentidos y a través de lo que nosotros asociamos, de todo aquello que vamos a imaginar y de todo aquello que vamos a recordar. Acuérdense que si bien nuestro lenguaje y nuestro pensamiento va a ser a partir de nuestro núcleo de desarrollo familiar y a través de nuestro ámbito social y cultural. Entonces nuestras experiencias siempre va a estar relacionado a la cuestión de la cultura y del entorno en donde nos vamos a estar desarrollando. Cuando explicamos, intentamos proporcionar información sobre algo. Cuando nosotros vamos a dar una explicación, siempre vamos a dar palabras, vamos a explicar, y el otro que lo va entendiendo con palabras también lo va a entender en su imaginación y en su mente, pero también con símbolos. Al hablar de símbolos estoy hablando de las imágenes en las cuales se va a ir demostrando. Cuando comentamos, cuando explicamos, intentamos proporcionar información sobre algo. Se trata de hacer, comprender y aclarar un conocimiento que no se pone en cuestión. Cuando comentamos, explicamos, demostramos o confrontamos ideas y conocimientos y opiniones, creencias o valores, se van a tejer con el lenguaje una trama argumentativa. Yo voy a argumentar para explicar cada una de las situaciones que yo puedo vivir, como aquí lo mencionan, creencias, valores, confrontamientos, ideas, conocimientos, alguna demostración, todo se da a través del lenguaje o se debería de dar a través del lenguaje. En nuestra actualidad, todo esto se da a través de los medios de comunicación o de los medios de la tecnología. La lectura, o más bien, ya lo expresamos con texto y con imágenes. Y entonces podemos imaginar cuando alguien nos argumenta algo en un WhatsApp, cuando es solo texto y nos pone emojis, podemos argumentar una cierta emoción. En el audio es más explicativo por los tonos de voz que se va manejando. También el texto nos va a mencionar que la mayoría de los contenidos del currículo escolar siempre va a utilizar formas discursivas, porque la ciencia tiene porque las ciencias tiene tanto una dimensión descriptiva como explicativa y demostrativa. En las disciplinas científicas el que se van a enseñar en la escuela se va a organizar utilizando estrategias discursivas, tales como la definición, la clasificación, la reformulación, la ejemplificación, la analogía, y van a citar. Estas son propias de los textos explicativos. De estos modos discursivos, el más completo es aquel que el interlocutor utiliza para convencer al otro, persuadirlo o provocar su adhesión. Esto lo lleva a denominar una verdad de habilidades cognitivas lingüísticas. ¿Qué nos quiere decir este párrafo? Si bien nosotros queremos que el otro nos entienda y nosotros nos comprenda y que lo que vamos argumentando es verdadero, nosotros a través de una estructura escolar nos enseñan de manera científica que para que yo pueda ver que un experimento, si lo podemos llamar así, tiene una verdad, entonces tengo que conocer la definición, lo voy a clasificar, me voy a hacer algunas preguntas, tengo que ejemplificarlo, le tengo que dar una analogía y tengo que citar, o sea, que haya otras situaciones similares que puedan ser verdaderas, para que yo pueda creer que una historia del otro, un argumento del otro,
sea del tipo que sea, puede ser en verdad verdadero. Históricamente se ha deliberado sobre la diferencia entre convencer y persuadir, que son dos conceptos completamente diferentes, y persuadir al otro. Para convencer se acude al razonamiento puro, se sigue el camino de la lógica formal, según la cual se puede juzgar los argumentos en términos de verdad o falsedad. Y en tanto que hay mecanismos que pueden determinar la pertinencia lógica de las premisas y de las conclusiones. Finalmente, sí es muy diferente el convencer al persuadir. Y como nos mencionan aquí, la persuasión va a corresponder al campo de la retórica, en la cual los argumentos elaborados van a intentar obtener un resultado en el auditorio sin preocuparse mucho por el procedimiento lógico. Para ello se recurre a los sentimientos y los argumentos que sitúan en unos condicionamientos temporales y espaciales, y se intenta, en un último término, la adhesión de que se transforme en una acción. La persuasión es cuando yo necesito o quiero algo y percibo como soy una persona que va a persuadir al otro a través de una cuestión emocional. Puedo llegar por el ámbito, más bien puedo llegar por la línea de las emociones, de que lo necesito, de pobre de mí, es que de verdad créeme, porque préstame dinero, porque mira el banco y mi familia y no sé qué hacer. Entonces, persuadir es esa parte, ¿no? Convencer es muy diferente, porque yo te puedo convencer, porque al convencerme, entonces yo voy a estar, si yo soy la persona que está convencida, voy a estar completamente convencida de que lo que me estás diciendo es verdad, y la persuasión es completamente diferente. Para la modalidad narrativa del pensamiento, podemos concebir que la realidad como un gran signo cuyo significado tenemos que desentrañar para poder desenvolvernos en ella, como si fuese un libro cuyo mensaje tenemos que comprender. ¿De qué podremos valernos para llevar a cabo esa lectura? Pues bueno, podremos encontrarle un significado narrado a su historia. Nuestras secuencias de acciones que vamos a llevar a cabo por algunos agentes en el tiempo, estos van a ir tejiendo un trama de nuestra vida, cuyo relato va a adquirir sentido para quien lo escuche o en este caso lo pueda leer. Cuando hablamos de un relato, este va a representar, se va a representar en acciones. Por ejemplo, cuando nosotros en la infancia vamos a escuchar historias de nuestra familia, el momento en que un país se convirtió en una nación, por ejemplo, las fechas de nacimiento, las muertes de los héroes, acontecimientos que nos enmarcaron y se van a ir organizando en la vida cotidiana de una sociedad cada año. Por ejemplo, cuando hablamos de había una vez, y todos los años repetimos la celebración de las mismas fechas y el recuerdo de estos mismos hechos. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que nosotros ya tenemos súper identificado el lenguaje, el pensamiento, entonces, ¿cómo es que vamos a utilizar el lenguaje y el pensamiento a través de nuestras vivencias? Pues con las historias y las experiencias cuando narramos acontecimientos que ya nos fueron pasados. Y entonces estos nos van haciendo significado, y como les mencionaba en un principio, yo les puedo ir contando algo y ustedes, aunque no me conocen, me pueden imaginar de cierta manera, porque ya traen, perdón, la lógica del conocimiento, ya saben cómo se hace un análisis y ya saben lo que significa una frase completa. Entonces mi mente ya va escuchando una narración y a la vez ya va haciendo o va generando esta imagen. Cuando dices, no manches, sí te imaginé haciéndolo, ¿no? Es que no te imagino. Pues sí, sí lo hice, es que no te imagino. O sea, a lo mejor es algo que no se puede creer, pero a través del discurso del otro, a través de los conocimientos que yo ya sé en cuanto a toda la cuestión de significados y toda la cuestión de signos, entonces yo ya puedo generar una historia y me la puedo crear en mi mente. No me la puedo inventar, la imagino porque ya conozco cada uno de los signos. Perdón. Por ejemplo, nos menciona también que las historias que una sociedad fija van a conservar en su capital cultural van a ir otorgando los marcos de referencia en los cuales personajes, acciones y situaciones van a adquirir un significado. Y esto nos va a dejar y nos va a permitir que nosotros podamos explicar una sociedad a través de relatos que nos van a identificar. Fíjense que aquí voy a hacer un paréntesis. El hermano de mi pareja vive en Francia. Entonces, mi pareja y yo somos muy de ver como
nos encantan las leyendas, nos gustan como estos pueblitos que traen como misticismo y de repente nos gusta ver videos en donde hay entes que mueven cosas, buenas o malas, y nos gusta esa parte. Entonces él me decía que le preguntaba a su hermano que en Francia si él escuchaba estas cuestiones, estas historias, estas leyendas. Y entonces él no nada más convive con franceses, sino convive con personas de varias nacionalidades. Y él argumentaba, bueno, él nos decía que no. O sea, que México tiene una historia increíble, una cultura como increíble y que tiene como muchas leyendas, muchas historias que a la gente le encantan, pero que en el país no se da. O sea, en Francia no son como de, no sé, la leyenda de la Llorona, por ejemplo, ¿no? O el jinete sin cabeza o cosas así, que allá no se da como esa cuestión. Él manifiesta, perdón, que son como personas muy sin chiste, que no tienen como esta capacidad o tienen esta veracidad de tener este tipo de situaciones. Entonces, dentro de nosotros la cultura persa latina es como mucho de imaginación. Podemos ser como tan intensos en la manera en la que pensamos y somos mucho de imaginación que a nosotros nos cuentan una historia pequeñita y nuestra mente va mucho más allá. Lo veo relacionado ahorita con lo que viene en las fechas próximas del Día de Muertos, ¿no? Nosotros todos los rituales o todo aquello que se hace para esta tradición de Día de Muertos, o la tradición del 31 de diciembre, o la tradición, por ejemplo, de las personas devotas de la Virgen de Guadalupe, que dentro de esto trae toda una historia y trae una narración. Entonces, esto también, ustedes me van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Me estás dando una clase de lingüística. No, porque estamos hablando meramente del pensamiento y cómo a través del discurso de los otros mi mente empieza a volar, mi mente empieza a significar y mi mente va a empezar a mostrar, a mostrar en mi imaginación situaciones. Incluso cuando vengo pensando alguna situación que todavía no me ha pasado, pero que posiblemente me va a pasar, empiezo con esta cuestión mental. Denme un momento, chicas, por favor. Ya, perdón. Pero bueno, perdón, regresando. Regresando a estas cuestiones que nos menciona el texto de la sociedad, no solo escuchamos y leemos narraciones pasadas, sino que nuestras experiencias en el tiempo también van adquiriendo sentido cuando hablamos y escribimos de lo que nos acontece o nos ha acontecido, que es lo que les estaba mencionando ahorita, ¿no? Cuando narramos, nosotros vamos organizando lo que hemos experimentado en un tiempo muy concreto, y siempre vamos a ver un antes y un después. Siempre cuando vamos a contar alguna situación, ponemos en contexto qué pasó antes y después de la situación, qué pasó después. Cuando nosotros, bueno, ¿y qué hiciste, no? O, bueno, pero ¿por qué llegaste a esto? Entonces es un antes y un después. Y este relato va a desencadenar a partir, en este relato o en estos relatos se desencadenan a partir de sorpresas o de un suceso imprevisto que causa alguna extrañeza. Hace falta dominar la situación y para ello lo vamos a convertir en un relato. El relato de situaciones va a partir siempre de una ruptura de la cotidianidad y la secuencia que vamos imprimiendo, a nuestras experiencias, y estas van a construir un relato que se convierte en la forma en que conocemos las situaciones o a las personas. Como ya lo vimos, en el texto nos mencionan de un pensador que se llama Jerome Brunner. Y bueno, Brunner va a afirmar que se trata de una modalidad de pensamiento diferente al pensamiento lógico-científico. En toda la narración ciertamente hay acciones, pero también lleva en su interior pensamientos e intenciones que se ven visibles a través de las acciones. Jerome Brunner, les explico rapidísimo, es una persona, bueno, era un científico, un pensador que hablaba como de las teorías, está relacionado más con lo histórico-cultural, está muy metido en la cultura. Entonces, por ejemplo, Brunner mencionaba que tú vas aprendiendo y vas conociendo periféricamente. ¿Qué es esto? Cuando tú estás en una situación, no sé, de niño y estás en la mesa haciendo la tarea y vas escuchando a tu mamá cómo está guisando o cómo estás explicando ciertas situaciones, no sé,
no sé, o tu papá que es mecánico, aunque tú no estás prestando atención a lo que tu papá está explicando, el aprendizaje periférico es que empiezas a tener un conocimiento de ello, aunque no le prestes atención, y cuando menos te das cuenta, sabes de esto. Entonces hay un texto, hay un libro de Brunner, en donde mencionas este aprendizaje periférico y se refiere mucho a las parteras, las hijas de las parteras en una sociedad, en donde menciona que aunque estos niños y niñas nacieron en esta sociedad y no se dedican a ello, tienen el conocimiento porque en lo cotidiano escuchaban a sus madres hablar con las personas cuando les iban a ayudar en el parto. Entonces tiene como mucha relación esta manera de pensar y de conocimiento y de pensamiento, pero él lo maneja como un pensamiento periférico. Nada más para tenerles como en contexto de quién es Jerome Brunner. Y bueno, lo que les mencionaba, perdón, de este texto es esa parte, ¿no? Nosotros, a partir de la narrativa, cuando ya, o sea, la maravilla de esto es, empiezo con el lenguaje, empiezo a hilar, si le vamos a mencionar así, significado de palabras, y una vez que ya conozco el significado de las palabras, ya las relaciono, ya no necesito ver el objeto, ya lo tengo en mi mente, ya sé a qué se refiere. Cuando ya voy más ya voy más adelante, cuando alguien ya me cuenta una historia, yo ya voy a conocer o ya voy a saber en qué consiste, ya voy a tener esta imagen. Si me dice cierta palabra de, como cuando agarré un vaso, entonces inmediatamente sabes qué significa agarrar un vaso y lo tienes en tu mente. Entonces es como tan fascinante, si lo podemos decir así, la cuestión de este tema, de cómo se va a través de un discurso de alguien más, yo puedo empezar a pensar y puedo a tener como esta imaginación en mi mente. Y por último, este subtema que vamos a ver el día de hoy es el comprender e interpretar. Como bien se los he mencionado, frente a un conjunto de signos, el lector o el oyente, cuando no estamos leyendo, debe captar lo que esos signos significan. Deberá reproducir el mismo proceso que llevó al autor o al hablarle de forma de los signos. Se trata no solo de entender de forma mecánica el significado literal de los signos, sino bien vamos a comprender la interacción del autor al hablante. Desde esta comprensión hacemos un acto de interpretación. Vamos a estar en esa situación, en la hermenéutica, que es el arte de la interpretación, que tiene siempre una estructura esencialmente lingüística, porque la comprensión siempre está mediatizada por signos, símbolos y textos. Y en cada texto escrito se esconde un mundo en el que el lector debe hacer contacto y que deberá desplegarlo delante de sí. Desde la perspectiva de la hermenéutica filosófica, el lenguaje es el medio en que se da la comprensión, la experiencia del mundo. A medida que aprendemos a hablar, vamos conociendo nuestro exterior, a los demás y a nosotros mismos. Según desde este enfoque, toda realidad está constituida lingüísticamente. Por consiguiente, podemos acceder a la realidad a través de la comprensión del lenguaje en el que se manifiesta. Sin embargo, en el proceso de significación es tan importante lo que se quiere significar como el hecho de que alguien lo haga para comunicar a otros. En la convivencia, en las interacciones sociales, los hombres y las mujeres siempre van a dialogar, van a conversar y se van a escribir, se van a escuchar y se van a leer. Justamente lo que les acababa de mencionar con anterioridad. Nosotros, a través de los discursos, ya no vamos a tener que pensar. Me dijo que el árbol es verde. Ay, ¿cómo era el árbol? Ya todo lo manejamos en automático, pero para todo este conocimiento tuvimos previo a un aprendizaje. Este texto me gusta, como se los había comentado. En la siguiente clase les doy una definición que cómo podremos generar el lenguaje y el pensamiento a través de la educación y de la docencia, y con eso estaremos terminando el tema de pensamiento y lenguaje, y les voy a mandar el texto de donde he sacado gran parte de esta información. Me parece que es como muy acertado que ustedes lo tengan y ojalá lo puedan leer completo. No les voy a dejar actividad ahorita hasta que no terminemos el tema, y ya la actividad que les estaría planteando pues ya sería la actividad final. No sé si, ya saben, no sé si les haga examen o me van a entregar algún proyecto. El miércoles los estaré comentando y pues espero que tengan un excelente inicio de semana.